en la Argentina ha habido siempre dos regulaciones separadas, una de telecomunicaciones y otra de radiodifusión. O en todo caso, esto ocurrió a partir de 1980, porque hasta 1972 solo había una ley de telecomunicaciones y la radiodifusión era un capítulo de las telecomunicaciones. En el 72, durante uno de los gobiernos militares, se dictó el decreto ley de radiodifusión y a partir de ahí hubo dos regulaciones siempre separadas, una de telecomunicaciones y otra de radiodifusión. La de telecomunicaciones regía básicamente lo que era Entel en ese momento. Y la de radiodifusión, lo que están ustedes, que es la TV abierta, la radio y la radio abierta. Y tímidamente empezaban los cables ya, que empezaron a ser considerados como medios de radiodifusión complementarios. En ese momento, en el área de telecomunicaciones estaba la Secretaría de Comunicaciones como organismo regulador y la ley de radiodifusión creó el CONFER. Que en ese momento, como era un gobierno militar, los integrantes del directorio eran en gran parte funcionarios militares. Hacia fines del gobierno de Alfonsín, como la tecnología evolucionaba, empezó a haber la posibilidad de comunicaciones satelitales, tanto para telecomunicaciones como para broadcasting. Empezó a hablarse de las privatizaciones, dado que Entel no podía satisfacer todas las necesidades que requería el mercado, y cuando asume Menem, empiezan las privatizaciones. Ahí se privatiza todo lo que es telecomunicaciones, principalmente Entel, se divide en dos partes, bueno, hay todo un proceso de licitación, pero no se dictan nuevas leyes, sino que se hace todo por leyes de emergencia que dicta el Congreso y decretos que va dictando el Poder Ejecutivo. Sigue el CONFER, pero ya a esa altura, como los cargos que estaban definidos en la ley no se pueden cubrir porque eran cargos militares que ya no existían, entonces empieza a estar intervenido el CONFER. De ahí que durante todo el gobierno de Alfonsín y todo el gobierno de Menem está intervenido el CONFER. Digamos, durante el gobierno de Menem hay todo un acuerdo con las telefónicas de monopolio para que puedan invertir, y como la cosa iba mejor, se empieza a pensar en abrir el mercado a la competencia. Del año 99 al 2001 gobierna de la Rúa, y ahí hay una figura importante que es el secretario de Comunicaciones, que es el doctor Eno Chariar, importante porque ahora está de nuevo, que en ese momento introduce ideas muy innovadoras, y hay una primera idea de unificar, o sea, ya empieza a hablarse del término convergencia, o sea, empieza a considerarse, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y en ese sentido la Argentina era uno de los países que estaba a la cabeza, junto con Inglaterra, Nueva Zelanda, donde empezaba a hablarse que no tenía sentido que hubiera una regulación para telecomunicaciones y otra para radiodifusión, porque todo podía ir por las mismas redes, también por el tema de que se puede digitalizar todo, y una vez que se digitaliza no se puede distinguir si es una transmisión de radio o de televisión o de telecomunicaciones. Se crea la CNC, que nuclea a la CNT y al correo, y sigue el CONFER. Después el gobierno de la Rúa termina abruptamente, y entonces se declara la emergencia nacional, ¿no? La emergencia nacional, con Dualde y después con el gobierno kirchnerista, determina que hay que renegociar todos los contratos, se detiene la inversión. Ya en los últimos años de los 90 la inversión había decaído porque había recesión, ¿no? El asunto es que recién en el 2005 empieza a reactivarse nuevamente el mercado, y entonces nuevamente empieza a hablarse de la televisión digital, empiezan a aparecer nuevamente proyectos para hacer una ley de radiodifusión. Promediando el 2008-2009 se logra aprobar la primera ley de radiodifusión democrática, en un periodo democrático, que es la ley de medios que da título a la conferencia de hoy. Mientras tanto, el área de telecomunicaciones seguía siendo regulado por la ley del año 72,
más todos los decretos surgidos después. A fines del gobierno kirchnerista, o sea, en los fines del 2015, se logra dictar una ley de telecomunicaciones, o lo que sería la sucesión de la ley de telecomunicaciones, que se llama Ley Argentina Digital, que se hace muy rápidamente, en un mes, con poca discusión. Ambas leyes, la de medios genera AFCA, que sería el reemplazo del CONFER, pero cuerpo colegiado con 7 miembros, donde hay 2 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, 3 por las primeras minorías del Congreso y otros 2, uno por las universidades y otro por el consejo, un consejo formado por las provincias y otros actores. De manera similar, AFTIC sería lo que reemplaza a la Comisión Nacional de Comunicaciones, también un cuerpo colegiado con una estructura similar. Así llegamos a diciembre del año pasado, donde gana Macri. Entonces, a partir de ahí, lo primero que se hace es un decreto de DNU. Dijeron que para cambiar una ley se necesita otra ley o DNU, el decreto de necesidad y urgencia. Y modifica todo, porque interviene, es decir, elimina el AFCA primero se interviene, después las elimina y las fusiona en un organismo que se llama ENACOM, donde hay una estructura teóricamente de 7 personas, donde hay 4 nombradas por el Poder Ejecutivo y otras 3 que serían para las primeras minorías, de las cuales ayer se nombró a 2, una por PRO, por lo cual el oficialismo tiene 5, digamos, y otro por el Frente Renovador. Y ha quedado una vacante para un director que tendrá que ser de Frente para la Victoria. Pero, digamos, son 7 miembros que todos pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo ese decreto le da la tarea a este organismo, al ENACOM, de armar una comisión para que redacte una ley de comunicaciones convergentes, porque ahora sí se quiere concretar el hecho de tener una única ley que regule todos los medios, todas las comunicaciones electrónicas. O sea, el nombre que tiene mi newsletter no es arbitrario, sino que dentro de comunicaciones electrónicas podemos incluir tanto telecomunicaciones como radiodifusión. Entonces, ahora el gobierno está en esa tarea, se va a tomar su tiempo porque dice que esta comisión recién en un año va a presentar un anteproyecto al Congreso, ahí se va a empezar a debatir con consultas públicas, así que puede tardar bastante. Mientras tanto, el ENACOM tiene una tarea enorme porque ahora tiene que regular sobre telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Se le ha dado muy poca participación a los ingenieros, a pesar de que la convergencia es un fenómeno tecnológico, porque estamos hablando de convergencia porque las telecomunicaciones convergen con la radiodifusión y básicamente son todas comunicaciones electrónicas, no es telepatía ni señal de humo. Entonces, como la Argentina requiere infraestructura, inversiones, creo que los ingenieros deberían estar. Entonces, lo primero que observo es que en esa comisión que se formó no hay ningún ingeniero y hay un filósofo. La verdad que no se entiende bien, si bien el filósofo que han nombrado es una persona muy buena como filósofo, pero no sé quién va a entender cuando se debata de cómo se construyen las redes, qué cosas son posibles, qué cosas no, más en un país como la Argentina, que no produce tecnología, que todo tiene que importarlo, y donde está todo por hacer, porque es un país de los más extensos de la Tierra, y tenemos que proveer infraestructura en todo el país. La red PAC surge al fuego, decimos siempre nosotros, al fuego de la ley de medios, porque nosotros veníamos desarrollándonos en un sector que en algún punto no estaba representado ni estaba reconocido por el Estado. Entonces,
a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nosotros nos conformamos como red y ahí empezamos a reconocernos un poco como un sector comunitario que posteriormente comienza a ampliarse y a vincularse también con canales comunitarios y con radios comunitarias, como con todo el sector un poco más amplio. En el año 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática realizó muchos foros en todo el país donde se discutieron los 21 puntos por una ley de radiodifusión democrática. Fue una de las leyes que se aprobaron en nuestro país más participativas e inclusivas, donde en esos foros no solo participamos los comunicadores sociales y los periodistas, sino todo el campo popular, participó toda la sociedad en su conjunto, universidades, sindicatos, donde se discutió mucho. Se hicieron alrededor de 80 foros donde se discutió muchísimo estos puntos y donde realmente tuvo un proceso, el proceso que necesitábamos como sector, pero también que necesitábamos desde la comunicación. La ley nos deja, dentro de la amplitud que tiene, dos grandes cosas. Una es el derecho a la comunicación, que es el derecho a la comunicación como un derecho humano, que no es solamente una de las cosas a las que solo pueden acceder los medios hegemónicos, los medios concentrados o el mercado, sino que viene a poner en discusión un poco que la comunicación es un derecho de todos y que todos tenemos derecho a apropiarnos de ella, no solo para informarnos, sino también para poder hacer comunicación. Esta era una de las principales cosas, incluso que surgían en las provincias de nuestro país, porque muchas veces los medios hegemónicos centralizan a la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires y la información no se divulga y no se difunde de acuerdo a las necesidades de cada población como debería ser. A partir de la aprobación de esa ley, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue en octubre del 2009, la ley es promulgada y ahí se crea, como decía el compañero, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que implementó muchas políticas públicas que nos permitieron poder crecer y también dar pelea a la desconcentración y así a la inclusión y a una democracia más inclusiva en nuestro país en términos de comunicación. Durante todos los últimos años, nosotros particularmente, que somos el sector comunitario, nos vimos fortalecidos, nos vimos representados, tuvimos un espacio de diálogo en el Estado, entendimos y de alguna manera se demostró que es el Estado el que debía hacerse cargo de la situación y poder escuchar cuáles eran nuestras necesidades. Nosotros veníamos funcionando como espacios no reconocidos ante el Estado, lo cual no nos permitía crecer ni en términos económicos, ni en términos simbólicos, ni en términos culturales. Entonces era como muy difícil la situación. Una de las políticas públicas que se implementan es que ASCA abre un área de proyectos especiales y a través de esa área se implementa un fondo de fomento concursable, que es el FOMECA, como muchos deben conocer, que nos permitieron a los medios sin fines de lucro poder concursar para poder realizar nuestras producciones y que de alguna manera el Estado pueda financiar esas producciones. Como todos sabemos, la ley de medios lo que hace es dividir equitativamente ese espectro radioeléctrico, que es el 33% para medios públicos, el 33% para privados y el 33% para medios sin fines de lucro. Nosotros desde la Red PAC somos productoras y tenemos como aliados estratégicos a los medios de comunicación comunitarios, porque entendemos que nuestras producciones tienen que formar parte de la pantalla de los medios comunitarios a los cuales políticamente estamos más alineados.
realmente desde la Red PAC nosotros venimos trabajando mucho en cuanto a la formación no solo del conocimiento, sino de la producción colectiva también. Tuvimos la experiencia de poder producir para la TV pública. Nosotros, siendo alrededor de 200 compañeros que integramos la Red PAC, realizamos un trabajo colectivo donde todos de alguna manera tuvimos una participación en la producción que realizamos para el programa Vivo en Argentina. Ahí empezamos a entablar un vínculo muy cercano con los canales, conocimos muy profundamente sus experiencias. Sin embargo, en diciembre del año pasado la coyuntura cambió, el contexto cambió, las autoridades cambiaron. Inmediatamente a la asunción del presidente Mauricio Macri, la AFCA fue intervenida, con lo cual todos sus representantes fueron destituidos, incluso los representantes del sector sin fines de lucro que estaba dentro del directorio. Así que de esa manera empezamos como un camino de lucha y de organización. Nosotros consideramos y creemos que es fundamental para poder seguir creciendo como productoras audiovisuales comunitarias, que realmente necesitamos que se nos reconozca como sector, porque nosotros no solo somos un sector sin fines de lucro, sino que además somos el sector comunitario, porque consideramos que la comunicación tiene que ser inclusiva, tiene que ser participativa, y que entendemos al espectador como un protagonista en la escena, y que nosotros somos quienes además brindamos las herramientas para que esas personas también puedan hacer sus propias producciones. Nosotros, uno de los conflictos también principales que tenemos es que el año pasado, dentro de muchas de las productoras y medios comunitarios, habíamos ganado concursos a través del COMECA. Esos pagos no fueron acreditados, solamente tuvimos 2 mesas de diálogos con las autoridades del ENACOM, lo cual lo que nos dicen es que va a haber una respuesta inmediata. Esa respuesta no llega, sabiendo que eso complica un montón la continuidad del sector. Así que nosotros estamos en este momento con todas estas dificultades, pero entendiendo que para poder continuar firmes y que para poder continuar y dar pelea es necesaria la construcción colectiva y es necesaria la organización. Decía que la 26.522 es la ley más debatida de Argentina por cientos de miles de argentinos, peleada en cuanto ámbito a ustedes se les ocurra. Seguimos la ley, participamos de la ley. Y por el otro lado veo que a las pocas semanas, a los pocos días de asumir el gobierno ha venido poca gente, o mayoritariamente poca gente, los decretos de necesidad y de urgencia la voltean casi en su totalidad. Derecho de un presidente, si se quiere. La ley de la Argentina indica que vos podés tener una ley y si esa ley no está reglamentada no está vigente, con lo cual esa ley no existe, no se pone en práctica. Una ley tan trabajada como esta, que volteaba a su vez una ley de la época de Videla, de los años 80, acuérdense quién era Videla en la Argentina y lo que significó Videla la Junta Militar de la Argentina. Una ley que estuvo vigente más de 30 años. Nadie en la Argentina se dio la oportunidad, por decirlo ligeramente, de tomarse en serio la posibilidad de cambiar una ley. El gobierno anterior lo hizo. Lamentablemente, digo lamentablemente, todo el esfuerzo, buena parte de aquel esfuerzo se perdió en pocas semanas de este gobierno. Este gobierno hizo lo que decía el ingeniero, desarticula el AFCA, sigue en la calle Suipacha, por supuesto, ¿no? Desarticula la TIC, que era la ley tecnológica, que no tenía contenido audiovisual, también hay que decirlo, una ley pensada para la tecnología que viene, pero sin contenido audiovisual. Esto es solo plataforma tecnológica. ¿Qué es lo que va por las redes? ¿Qué se imagina usted que va por las redes? Los contenidos que todos generamos o que genera la gente. Las redes son un híbrido que lo único que tiene es el caño, el famoso caño maestro. Eso es una red. Después podemos discutir en manos de quién está, si es una empresa argentina, si es una multinacional, si es el grupo tal o cual.
Pero la ley argentina, AFTIC, que generó el gobierno anterior, no tenía contenido. Lo discutimos también con quien manejaba eso. Esta ley no tiene contenido. Y para los autores, para los que hacemos televisión, medios, porque laboramos en esto desde hace muchos años, una ley que invita a pensar en plataformas nuevas y que no tenga contenido es una ley renga, es una ley que tiene una pata renga. ¿Qué pasó? Este gobierno tampoco puede deshacer de la manera que lo quiso inicialmente. Hubo una presentación en Washington, como lo sabés, el tema de los derechos humanos que tienen las personas, no puede deshacer así, porque sí, porque además de la ley, los decretos de necesidad y urgencia, la ley argentina también se rige por una cantidad de convenios internacionales de los cuales estamos regidos. La Convención de Costa Rica por ahí es una de las más famosas, la más conocida, pero hay muchas leyes a las cuales adhirió, o convenios internacionales a los cuales adhirió Argentina. Este gobierno está en un planteo de modificar la ley. La ley del AFCA no es que haya desaparecido, sigue funcionando. Ustedes como productoras hoy, si facturan menos de $1 millón, tienen que ir a pagar a la sede del ENACON en Perú 103, la vieja sede de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, los 500 pesitos que los autoriza a ustedes como productoras a ser productoras, hasta $1 millón, si facturan más, van a pagar más. Eso viene de la ley anterior. Hay una cantidad de cosas que siguen funcionando. Por supuesto que los FOMECA no funcionan, por supuesto que los muchachos del AFCA, cuando se encontraban con toda la plata que la industria audiovisual le dejaba a la industria a través del AFCA, pensaron en pintar el edificio. Dijeron, guarda muchachos, porque ustedes no pueden usar esta plata que la ley dice que tiene fin determinado, INFCA, televisión pública, sindicato de músicos, etcétera, etcétera, no pueden usar cualquier cosa. Esos concursos que están viendo ahora, parte de ese dinero es ese dinero. Nosotros creamos el año pasado con nuestros colegas amigos y somos autores de Argentores, el Sindicato Argentino de Autores. Esto es todo lo previo a que la obra esté publicada, todo lo previo a que la obra salga al aire. Argentores te cubre a partir de que la obra se publica, radio, televisión, cine, teatro, etc. Pero todo el trabajo previo, todo el laburo que es la escritura, la escaleta, el escribirme 2 paginitas, después vemos qué pasa y qué sé yo, que nunca fue pago en la Argentina. Y si no, preguntáselo a los americanos cuando le hicieron algún paro en los Estados Unidos hace unos años. Empezamos a pelear por esas cuestiones. ¿Cómo se los cuento? De la creación del sindicato el año pasado, donde más de 80 autores fundamos esta entidad, en el Teatro del Pueblo. Fuimos al Teatro del Pueblo, nos se dieron las instalaciones Tito Cosa, ahí lo fundamos. Este año armamos junto a todas las entidades del sector, hasta hoy somos 16, SADAI, DAC, Argentores, SADA, DOAT, no me quiero olvidar ninguna, 16 entidades que tienen que ver con la cosa del hacer audiovisual. Somos 16 entidades hasta hoy, está CAPIT también, que son los empresarios. Hoy se sumó Telefe, vengo de esa reunión, por eso no estuvo claro. Y hay otras 16 entidades, no quiero decir el menor rango, del interior de la Argentina que quieren sumarse a esta propuesta. Hicimos el primer congreso de la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual la semana pasada en el Hotel Panamericano. Algunos lo puedo haber seguido por streaming, pero hubo miles de personas que tienen que ver con la actividad que estuvieron allí. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que sentimos que falta en este país? ¿Vamos a torcerle el brazo del presidente? No creo. La verdad no creo. Sí le vamos a llevar al presidente o a su ministro Lombardi, a su ministro de Medios Públicos, algunas ideas que todos los que trabajamos de esto, no están los locutores adentro de de paso, no están los colegas ahí, ideas para que la nueva ley contenga nuestras necesidades. Y cuando decimos nuestras, no hablo de los autores de cine, radio o televisión, porque de ser locutor a ser autor es un pasito así chiquito. Cualquiera de ustedes que crea una frase para
hacer un separador o algo en una radio ya empieza a ser un autor. Eso lo diga Pedro Paxer, profesor de esta casa, por ejemplo, compañero nuestro del sindicato, nuestro secretario gremial además. Hay un paso muy chiquito entre lo que nosotros queremos y queremos creer que nos va a costar un poco menos años, digo, que la ley anterior. Nos juntamos con el ministro Lombardi en dos oportunidades. En el CCK, hace 20 días, donde las 16 entidades fueron a plantearle al ministro Hernán Lombardi la falta de trabajo. Ninguna cosa de ningún índole en este país o en cualquier otro lugar del mundo funciona si no hay trabajo. Ustedes pueden pensar, bueno, yo me dedico a estudiar, alguien estará pagando la comida, alguien estará dando la plata para la SUBE, etc. O alguien estará trabajando para pagar la SUBE, la comida y también para estudiar. Nada sin trabajo se puede en este país y en muchos países del mundo. Y lo que notamos es que en la televisión argentina, además de novelas coreanas, turcas y demás, me decía un señor que trabaja en Puerto que está en un gobierno multisectorial porque los empresarios del comienzo no querían, y tuvieron y se fueron, y los llamaron para volver y volvieron. Y la idea de Adrián Suárez era, vamos con la novela turca, una temporada, rellenamos el verano. Ahí estamos, novelas gratuitas, datas a $500, y ahí está, todos estamos viendo de una u otra manera material producido por otros, no es que uno tenga que cerrar las fronteras con esto, pero estamos viendo material producido en otros países que a la sazón el producto que vemos acá ya fue amortizado en 100 países más. ¿Se entiende lo que digo, no? Digo, si una novela, como dice Pablo Echarri, que es miembro de SAGAI, más allá de su pertenencia política, cuesta en la Argentina un capítulo que nosotros vemos de 45 minutos en la televisión, le cuesta 1.100.000 pesos. Y una tira completa como La Leona cuesta la misma plata que se le encontró el señor López el otro día en el convento. Hagan la cuenta cuánta plata mueve este negocio. Porque también hay que decirlo, amigos, queridos, compañeros, este es un negocio. Es un negocio para la industria que vende cables, que vende fibra óptica, que vende satélites, que vende tecnología que está en el medio de nuestra conexión entre nuestra casa y que transmite tanto de aquí como de afuera. No se olviden que Argentina sigue siendo un país bastante más económico que otros. El señor Turner, casi todos sus señales, salvo CNN, transmiten desde Argentina. Ayer tocó un día estar en España y ver una señal que se emitía desde al lado de Canal 7. Una locura, pensando el mundo de otra manera, ¿no? Cuando pensamos que todo viene allá. También somos una puerta de oportunidades. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros desde los autores, desde la multisectorial que reúne a todos los sectores de este trabajo audiovisual, desde los técnicos de televisión, los editores, los directores, los productores? Queremos ofrecerle a este gobierno básicamente 7 puntos, que son los puntos que nosotros básicamente pensamos tiene que tener la nueva ley. Básicamente cuota de pantalla, trabajo argentino y tanta otra cosa. ¿Saben por qué? Porque si esta multisectorial no arranca, si ya arrancó, no pasaba nada con esta idea que rápidamente tuvo una gran cantidad de... Esto arrancó con Alejandra Darín, charlando con Miguel Viani. Alejandra Darín es la hermana de Ricardo, presidenta de Actores, y con Miguel Viani y Sergio Baiman de Argentores. Esa idea primigenia que arrancó hace algunos meses, en el final del año pasado, cuando ya se veía que esto iba a pasar en la Argentina, sin saber todavía quién iba a ganar la elección, terminan estas 16 entidades hoy. Si las entidades no logran el objetivo, seguiremos viendo novelas turcas, coreanas o de cualquier otro, o si no, si ustedes quieren turcas, dobladas en Chile. Un excelente negocio que hizo Chilevisión, doblar material para toda América, ni doblajistas. Imagínate ustedes como locutores, digo, ni la pegamos en esa, ir a doblar en neutro